Bienvenidos a un nuevo relato de terror. Comenzamos. Llevo años manejando autobuses en la ruta nocturna. No es un trabajo complicado, pero las madrugadas pueden ser pesadas. Uno aprende a convivir con el cansancio, con la soledad de la carretera, y con los pasajeros que suben y bajan en el camino. Casi siempre son los mismos, gente de trabajo, estudiantes, o familias que prefieren viajar de noche porque es más barato. En la central ya me conocen, saben que reviso bien la unidad antes de salir, y que no me gusta llevar gente sin boleto. Esa noche, todo empezó como siempre. Revisé la lista de pasajeros, conté los boletos, y revisé los niveles del motor. Mientras esperaba la hora de salida, el de taquilla se acercó, y me pasó la lista impresa. La revisé por costumbre, pero había un nombre que me llamó la atención. No estaba registrado en el sistema, como si lo hubieran escrito a mano. Pregunté si había algún ajuste de última hora, pero solo me dijeron que todo estaba en orden. No insistí, quizás había sido un error de captura. Cuando llegó la hora, la gente comenzó a abordar. Saludé a los que reconocí, y esperé a que todos tomaran asiento, antes de cerrar la puerta. Justo cuando iba a arrancar, alguien subió en silencio. No lo vi bien, solo noté que llevaba ropa vieja y un maletín pequeño. No mostró boleto, solo se sentó en los últimos asientos. Pensé en pedirle que se moviera más adelante, pero algo en su forma de estar me hizo dejarlo en paz. El viaje transcurrió sin novedad. Algunos dormían y otros iban con audífonos o viendo el celular. La carretera estaba despejada, y solo las luces del autobús iluminaban el asfalto. Cada tanto, revisaba el retrovisor, pero algo no cuadraba. Nadie se sentaba cerca del último pasajero. Había asientos ocupados adelante y en medio, pero los de alrededor de él estaban vacíos. En una parada, una señora intentó sentarse en ese lugar, pero al tocar el respaldo se detuvo de golpe. Se quedó unos segundos de pie, y luego se cambió de lugar, sin decir nada. Cuando llegamos a la terminal, hice el anuncio de llegada, y esperé a que todos bajaran. Me quedé un momento viendo el espejo, pero el asiento del fondo estaba vacío. No escuché pasos, ni vi a nadie moverse. Me levanté y revisé, pero no había rastros de alguien ahí. Me aseguré de que todos hubieran salido, y bajé a reportar la lista. En taquilla, les pregunté por el nombre que había visto antes de salir, pero me dijeron que no existía en el sistema. Me mostraron la base de datos, y efectivamente, no había tal pasajero. Sentí un escalofrío, pero traté de ignorarlo. Quizás había sido un error de impresión, pero en el fondo algo me decía que no era la primera vez que alguien así viajaba en mi autobús. Los días pasaron, y traté de olvidar lo que había sucedido aquella noche. Pero en mi siguiente turno, al revisar la lista de pasajeros, vi de nuevo aquel nombre. Sentí un escalofrío, pero no dije nada, quizás era una coincidencia. Pensé que tal vez alguien con el mismo nombre había comprado boleto. Cuando la gente comenzó a subir, los revisé uno por uno. Todo parecía normal, hasta que llegó el último pasajero. No vi de dónde salió, solo apareció caminando entre los demás, con la misma ropa desgastada y ese maletín pequeño. Se sentó en el fondo, en el mismo asiento de la vez anterior. Esta vez, lo miré con más atención por el espejo retrovisor. No movía ni un músculo, incluso me daba la impresión que ni siquiera respiraba. El autobús avanzó por la carretera, la misma ruta de siempre, pero esta vez algo estaba diferente. El ambiente se sentía más pesado. Mi compañero de radio, un chofer de otra unidad, intentó hablarme por la frecuencia, pero lo único que escuché fueron interferencias. Moví los controles, traté de cambiar de canal, pero el ruido seguía. De repente, escuché un susurro, era como si alguien estuviera rezando. De reojo, vi el espejo retrovisor, y el corazón se me detuvo. El pasajero ya no estaba en su asiento. Giré la cabeza de inmediato,
pero el asiento seguía vacío. Pensé que había bajado en alguna parada, sin que me diera cuenta, pero algo dentro de mí sabía que no era así. Seguí manejando con un nudo en la garganta, esperando llegar a la terminal lo más rápido posible. Pero en la siguiente parada, cuando los pasajeros comenzaron a descender, una mujer me tocó el hombro. Me dijo en voz baja que había un hombre raro en el fondo, que no dejaba de verla. Sentí que la sangre me helaba, no podía ser cierto, yo mismo había visto que el asiento estaba vacío. Sin decir nada, me levanté y caminé hasta el fondo del autobús. Ahí estaba sentado, con la cabeza agachada, como si nunca se hubiera movido. Pero ahora su piel parecía más pálida, como si estuviera perdiendo color. Le pregunté por su destino, y el pasajero levantó la cabeza y me miró directo a los ojos. Su boca se movió, pero su voz no salió de inmediato. Cuando al fin habló, sus palabras fueron como un susurro, que no venía de su boca, sino de todas partes. Siempre he viajado en esta ruta, pero nunca llegué. La luz del autobús parpadeó, y un golpe seco se escuchó en el techo. Un frío inhumano recorrió la unidad, y de pronto, todo quedó en silencio. Cerré los ojos por un segundo, y cuando los abrí, el asiento estaba vacío. Llegué a la terminal con las manos temblorosas, tratando de entender lo que había visto. Desde entonces, cada vez que reviso la lista de pasajeros, siento el temor que en cualquier momento, su nombre aparezca de nuevo.